una ponencia, no, mucho más para una conversación que para una ponencia o conferencia. De manera informal, quiero manifestarles a ustedes lo que a lo largo de mi vida como profesor, 42 años en la Facultad de Administración de la Universidad del Valle, que vine a hacer, hice parte de ese proceso, porque antes era un departamento adscrito a la División de Ingeniería, y luego pues tomó en autonomía, independencia y se constituyó como facultad. De allá vengo, desde esos orígenes. Bueno, yo no soy administrador, pero llevo 42 años trabajando allí. Los temas, es decir, las unidades de reflexión van a ser 4. Espero evacuarlas en algo un poquito más de 1 hora, pero estoy dispuesto, tengo la tarde libre que he reservado para ustedes. La primera unidad tiene que ver con el concepto de modernidad, y haré pues algunas consideraciones, digamos, generales, pero siempre pensando en qué es lo que ha significado la modernidad tal como la he entendido después de muchos años de lectura sobre este tema, como contexto para las organizaciones y la gestión. Siempre en ese horizonte, que dijéramos busca la pertinencia. La segunda unidad tiene que ver con el que hemos venido denominando sujeto posmoderno o contemporáneo. Vamos a hacer una discusión breve sobre el estado del concepto de postmodernidad, porque algunos autores ya no lo emplean, autores pues esenciales, incluido pues a Zygmunt Bauman, a quien ustedes seguramente ya conocen, muy recientemente fallecido, un gran sociólogo que hizo reflexiones sobre la subjetividad de nuestro tiempo y que se cuidó de denominarla posmoderna, utilizando más bien el concepto de modernidad líquida. A eso hacemos referencia porque ese es un punto importante para el mundo de las organizaciones y el mundo de la gestión. La tercera unidad, que deriva de la agenda temática que me fue remitida a petición, buscando la pertinencia, a petición de mi parte, al profesor Gabriel de la Torre. Tiene que ver con las prácticas inhumanas, o lo que denominamos prácticas inhumanas en el mundo de las organizaciones. Estas unidades de reflexión tienen vasos comunicantes muy fuertes, como espero poder comunicar. Y la cuarta unidad es una reflexión de tipo antropológico, pero por un lado muy pertinente, que es la condición humana y su condición depredadora del medio ambiente, que pues es algo que está en la agenda del mundo en este momento. Esto del cambio climático y la crisis del planeta, pues que amenaza la supervivencia del planeta mismo y de la especie, ¿no? Bueno, vamos entonces, sin más preámbulos, porque este es el recorrido que vamos a hacer, vamos a, pues, a entrar en materia. El centro de la reflexión va a ser el concepto de modernidad, por sus implicaciones en el mundo de las organizaciones y de la gerencia. La modernidad es un concepto que está en el centro de 2 conceptos. Por un lado, el mundo previo, el mundo moderno, que se denomina premodernidad. Comprende, y ese mundo premoderno, muchos siglos. Siempre mi reflexión va a referirse al mundo occidental, porque tenemos que hacer un acotamiento de la reflexión.
Eso no quiere decir que el mundo no occidental, ni que pertenece, pues, dijéramos, a, a otros mundos no occidentales, no tengan importancia. Al contrario, han venido cobrando muchísima importancia porque mi reflexión no pretende ser geocéntrica en el sentido de europea, es decir, en donde el centro de la reflexión sea Europa, porque se desestiman otras miradas que existen en las culturas del mundo. Entonces, un mundo anterior al mundo moderno, que se denomina en términos incluyentes y genéricos premodernidad, pues la palabra lo dice, y el mundo que corresponde a la crisis de la modernidad, así se viene denominando, que proviene del incumplimiento de las promesas modernas, por un lado, y que sí ha dado origen ciertamente a un nuevo tipo de sujeto contemporáneo denominado posmoderno, o hipermoderno, o líquido, en fin, según la denominación que llegue. Pero siempre bajo el supuesto de que es un sujeto diferente, un ser humano diferente del que produjo la modernidad. Entonces estamos situados allí en una premodernidad que viene para Occidente de los siglos IV antes de Cristo, digamos hasta, algunos sitúan esto hasta el Renacimiento del siglo XV, 1400, ahí hay nada más 400, ¿cuántos años? Sí, 4.000 años, 4.000 años, siglo IV, antes de Cristo, como referente al siglo XV, 1400 y pico. Cuando ocurre ese gran acontecimiento que se conoce como el Renacimiento, pero claro, el Renacimiento es apenas un proceso que hay que mirar en lo que a partir de allí se produjo, que fue muy importante, porque el renacimiento significa el renacer, renacimiento, un renacer del mundo antiguo, sobre todo del mundo griego. En esto no me voy a detener, pero es bueno como tenerlo ahí en el registro. Pero cuando realmente, dijéramos, madura, eso que se conoce como la modernidad, como una propuesta, es hacia el siglo XVIII, porque es allí, sobre todo, muy ligado esto a los preludios de la Revolución Francesa, que como ustedes saben, ocurre a finales del siglo XVIII, 1789, porque la Revolución Francesa implica un cambio de mirada sobre el mundo social y humano, en términos de derechos, y esto estuvo precedido de derechos humanos, y esto estuvo precedido, por supuesto, por elaboraciones filosóficas acerca de ese tema de los derechos del hombre. En la Revolución Francesa se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también se funda, una elaboración filosófica y también una elaboración jurídica y política, porque esto que está en la filosofía no es suficiente con que esté allí, sino que debe llevarse a las instituciones jurídicas y a las instituciones políticas estatales. Y ahí empieza, dijéramos, después de la Revolución Francesa y toda su influencia filosófica, jurídica y política en América Latina, con pues Bolívar y los movimientos de independencia ya del siglo XIX, la revolución norteamericana, la democracia norteamericana, y en fin, las democracias incipientes de América Latina, incipientes digo porque fue muy difícil lograrlas y aún, a mi juicio, están en proceso de configuración.
porque ha habido muchísimas barreras que se pueden identificar y que las estamos viviendo en este momento en Colombia, por cuanto la democracia en América Latina en general se convirtió en un ritual electoral puramente, dejando de lado la profundidad de la democracia social y la democracia política, ¿no? Y sobre todo también de la democracia económica. Bueno, este es, dijéramos, como el planteamiento de introducción. La modernidad, por lo tanto, es un periodo que se caracteriza, a mi juicio, por dos ámbitos. Uno, el ámbito de su configuración filosófica, jurídica y política, y otro, en el campo de la axiología moderna, más exactamente, pues los valores modernos, que es aquí donde empieza el problema. Problema para el tema de la subordinación en el trabajo, porque las organizaciones son estructuras subordinadas, jerarquizadas. Así, hoy en día, esa jerarquización se aplane, se oculte, mimetice, incluso en los eufemismos del lenguaje, como más tardecito podemos mirar. Ahora bien, si los que estábamos en esto, el mundo moderno entonces tiene, dijéramos, como dos campos. Uno tiene que ver con la ciencia y el conocimiento, y el otro con el sistema de valores que impuso a la sociedad y a la cultura. En cuanto al conocimiento, la modernidad está conectada con el desarrollo de la ciencia. Max Weber, que es un sociólogo muy importante, prácticamente el padre de la sociología contemporánea, define la modernidad como la época del desencantamiento de las imágenes del mundo. Y por otro lado, la modernidad también puede pensarse como una época de desacralización de la cultura y del pensamiento. Muy en síntesis, esto lo que significa es que hasta la ciencia moderna, el mundo era visto desde una cierta inocencia mística y religiosa, a partir de la cual inocencia se miraba la causalidad del mundo. El trabajo de la ciencia ha consistido, para bien o para mal, ese es otro debate, en cuestionar esa mirada mística, mágica, religiosa sobre el mundo e imponer una mirada racionalista en el sentido de sustituir la causación imaginaria por la causación real, que es lo que la ciencia intenta. Por supuesto que esto no ha sido fácil, en el sentido de que ha habido mucha resistencia mental, en la medida en que el mito y la religión es un sistema de pensamiento consolador respecto de la muerte, respecto de las dificultades, mientras que la ciencia es una especie de pensamiento duro, con pasión, dijéramoslo así, que va con todo, en términos de la disolución, no instantánea, pero sí un proceso de sustitución y de solución de las explicaciones míticas, mágicas y religiosas del mundo por otro tipo de explicaciones. Por eso la ciencia, en sus afirmaciones iniciales, que tiene que ver muchísimo con el desarrollo de las ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, digamos que utilizó como método probatorio y garantía epistemológica la experimentación en el campo de la química, en el campo de la física, de la biología misma, etcétera.
Y este es un problema de debate epistemológico en relación con las otras ciencias no naturales, las ciencias sociales, las ciencias humanas, que se rigen quizás por otro criterio epistemológico de verificación, no exactamente el experimental privilegiado de las ciencias naturales. Pero bueno, la modernidad, a partir de lo que Gastón Bachelard denomina la formación del espíritu científico, es algo del siglo XVII, XVIII. Pues allí en los orígenes están los experimentadores con la materia, los alquimistas, en fin, son como la prehistoria de la química, en fin. Cada ciencia pues tiene su propia historia y tal. Esto, por supuesto, la modernidad racionalista, en ese sentido, desencantadora de las imágenes del mundo, secularizadora del pensamiento, de la cultura, le ha planteado pues problemas y serias dificultades a la mítica y a las interpretaciones mágicas que son muy recurrentes en el pensamiento aún contemporáneo. Este es un punto muy interesante porque tiene que ver, por supuesto, con la manera como en América Latina, que es un campo cultural mítico, mágico y religioso muy fuerte, ha recepcionado este campo de la modernidad, dijéramos, quebrantadora de las imágenes del mundo de tipo mítico, mágico, religioso. Al punto de que, y en esto he trabajado un ensayo que se publicó, al punto de que a mi modo de ver, en América Latina no se ha producido lo que los sociólogos y los antropólogos denominan un sincretismo cultural que mezcla como en un solo batido las diferentes culturas para emitir una síntesis integradora. No, a mi juicio lo que hay en la cultura latinoamericana es la coexistencia. La coexistencia como en compartimentos de relativa autonomía, no total, relativa autonomía, entre el pensamiento ancestral, mítico, mágico, el pensamiento religioso de origen hispánico, el pensamiento moderno de origen racionalista, incluso formas postmodernas. Es decir, en una misma cultura, pero lo más interesante, porque es apasionante, es ver cómo en una misma mente, sí, cabeza, se puede dar la coexistencia de estos diferentes sistemas de pensamiento, y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la manera como en las organizaciones se pretende racionalizar al máximo los procesos productivos, encontrando resistencias en algunas personas que pertenecen a ese mundo mágico, mítico, agorero, en fin. Pero al revés, también se puede ver cómo en algunas organizaciones tienen importantes, no organizaciones de barriada ni cosas de estas, organizaciones significativas, tienen en la nómina gurúes y magos, en la nómina, para orientar las decisiones. La toma de decisiones, en muchos casos, no uno, de empresas importantes, la toma de decisiones requiere el consejo de un mago, es decir, de una persona que incluso que le haga riegos a la organización, y eso pues es ancestral, esos riegos vienen, no son ni siquiera religiosos, ¿no? Que se incorporan al pensamiento religioso, en fin. Bueno, estas son anotaciones que tienen que ver con la manera como en América Latina se hizo recepción de ese componente racionalista de la modernidad, recepción que no ha sido fácil por la permanencia aún de formas de pensamiento muy respetables, por supuesto, pero que no son modernas. Ese no es un defecto, en fin, sino que son otras formas de pensamiento
que tienen que ver con las culturas míticas, mágicas, hechiceras, incluso prácticas de brujería y de relación con el más allá de los espíritus o prácticas religiosas, pues que son otra cosa, pero muy conectadas. Hay mucho vaso comunicante entre lo uno y lo otro desde el punto de vista antropológico. Ese es el primer punto. El otro punto es el campo de valores. Porque el campo de valores del mundo moderno, y esto está identificado, con Gabriel de la Torre vimos un texto allá en el curso de Ciencias Humanas de la maestría, que tengo a mi cargo hace muchos años y que he venido pues adaptando a los intereses de la disciplina administrativa. El texto, un texto de Charles Taylor, que es un pensador canadiense contemporáneo muy importante, muy de punta, por decirlo de algún modo, que tiene un libro ejemplar que se llama Las fuentes del yo, y hay un capítulo allí en el que Charles Taylor define los rasgos del sujeto moderno, porque las fuentes del yo de que habla Taylor es pues del yo moderno. Resulta que el yo moderno está hecho de lo siguiente, mentalmente. Sueño de libertad, que era un sueño que se negaba en todos los siglos que precedieron al mundo moderno, es decir, ni el mundo esclavista antiguo, de cerca de 8 siglos en las culturas grecorromanas, ni el mundo de la servidumbre medieval, otros 10 siglos hasta el Renacimiento, cuando comienza pues, a desaparecer el régimen económico medieval y de la servidumbre. Digamos, esto de la libertad como un sueño humano generalizado como un don de todos por igual, la libertad, ese sueño es relativamente reciente. Es decir, en la historia de Occidente data de, cuando mucho, 300 años. Y es un sueño que está siempre en todos los procesos de tensión social, de tira y encoge social. Pero el concepto que sigue es aún más problemático y vayan ustedes pensando en lo que significan estos sueños en el interior de una organización que es subordinada, que es disciplinada, que es jerarquizada. El valor siguiente es la igualdad de derechos. Este es un sueño, yo los denomino sueños porque son aspiraciones de todos los sujetos del mundo moderno, sociedades más, en otras menos, las sociedades que lograron, dijéramos, hacer esa especie de conexión con el mundo moderno, esto es vigente. Pero si nosotros nos trasladamos de mundos culturales, por ejemplo, pero a modo de simple ejemplo, a la India, los habitantes de la India en su configuración cultural y mental no aspiran a la igualdad. Esa es una sociedad, bueno, pues en términos, dijéramos, generales. Ahora, ¿quién? Sí, pero lo dominante allí son sistemas de castas, en donde, por supuesto, la igualdad social es inimaginable y no hace parte del ideario político de los obreros o de las gentes que ocupan lugares subordinados en la sociedad. En el mundo moderno, ese sí se volvió un problema, la igualdad de derechos. Ese tema de la igualdad se inicia como una igualdad restringida a los hombres, la libertad, los hombres libres, hombres. Es decir, allí los géneros entran en un lío, porque los hombres libres, no iguales en derechos, pero de la igualdad de derechos las mujeres estuvieron excluidas
a pesar de la Revolución Francesa, a pesar del triunfo del mundo moderno, triunfo, pues, entre comillas, las mujeres estuvieron excluidas. Miren ustedes que este sigue siendo un tema fundamental de la agenda de nuestros días, la igualdad de género. Pero además, la igualdad de etnias. Ese es un problema pendiente. A pesar de todo el recorrido que el concepto de igualdad de derechos, igualdad social incluyente, a pesar de todo esto, del curso de ese valor, que está en la Constitución, está en la ley. Nadie hoy pone en discusión la igualdad de derechos de todos los seres humanos por igual, en términos filosóficos, pero en la práctica sí se viola ese derecho. En la Constitución del 91, Constitución Política Colombiana del 91, se avanzó mucho en esto, pero en términos de formulación legal y constitucional. La igualdad de derechos fue incorporado a la Constitución en el capítulo de los derechos fundamentales constitucionales, y alrededor de esto se gira en muy buenos, muchos casos, la acción de tutela como mecanismo extraordinario, así lo dice la ley, para garantizar que este derecho de igualdad no se transgreda, digámoslo así. Pero este es un asunto pendiente en la agenda de igualdad de género, de igualdad de etnias, de razas, de pueblos, como hermosamente lo denominan los indígenas. Los pueblos indígenas no se denominan razas ni etnias, sino pueblos. Es un concepto muy lindo. Bueno, es que acá está cayendo un aguacero durísimo. Yo estoy haciendo fuerza para que no se caiga ni se vaya la energía. Bueno, el otro concepto más profundo de la libertad y la igualdad de derechos es la autonomía. La autonomía de la voluntad, de cada quien tiene decisiones autónomas. Eso es más profundo porque eso tiene que ver, a mi juicio, con la disposición que los seres humanos tienen de su propia vida con autonomía. No es solamente libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de movilización, sino libertad sobre su autonomía. Y eso sí que es un problema en las estructuras culturales machistas y sexistas, por cuanto, miren ustedes que muy buena parte de la violencia intrafamiliar de nuestros días depende de, o está mejor relacionada con la autonomía de la mujer respecto de su cuerpo, de su tiempo y la autonomía de sus decisiones. Eso, por lo tanto, ese campo de valores modernos introdujo en la sociedad tranquila, tradicional, un revolcón de inmensas proporciones. No solamente se trata, pues, del revolcón que la ciencia introdujo en la mirada mágica, mítica, religiosa sobre el mundo, que ha sobrevivido, porque parece que la ciencia va por un lado y la gente común y corriente de los estratos bajos. No, la gente de los estratos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el estrato cielo, esa gente también tiene creencias, también tiene miradas mágicas sobre el mundo, porque esto tiene que ver, yo pienso, con una especie de prolongación de la infancia en el adulto, de la mirada infantil. Con todo respeto, pero esas son cosas del psicoanálisis, por decirlo de algún modo, es decir, de una ciencia humana que ayuda mucho a la comprensión de esto, porque no se trata de criticar el pensamiento, sino de ver de qué manera se expresan en el mundo de las organizaciones. Pero sigamos, libertad, igualdad de derechos, autonomía de la decisión. Pero también el ser humano en nuestro tiempo modernos, aún hoy, pues, eso que se llama la posmodernidad o hipermodernidad, sueña con ser
con tener dignidad y que esa dignidad sea objeto de respeto. Es decir, dignidad y respeto. Y finalmente, el derecho a una vida buena, a una vida digna. Muy rápidamente, este tema de la dignidad y este tema del respeto pues son temas de alto cilindraje filosófico y sin embargo, en la Constitución Política de Colombia, la dignidad humana y el respeto se encuentran especialmente protegidos como derecho constitucional fundamental. Definir qué se entiende por dignidad no es fácil. No es fácil. Un profesor que Gabriel conoce de nuestra facultad, muy cercano, un amigo mío y que en cierto modo es como el heredero de mis reflexiones, William Rojas, pues él es contador, es filósofo de pregrado, hizo maestría en organizaciones y finalmente un doctorado en Francia de mucho lujo. Hizo una investigación sobre este punto de la dignidad con un estudio como de caso en una empresa farmacéutica multinacional de Cali. Y los trabajadores se quejaban de la vulneración que a veces sentían de su dignidad y del respeto. Surgió entonces la pregunta, el profesor le pidió a estos trabajadores que se quejaban de vulneraciones a su dignidad y al respeto, que le dijeran qué entendía por eso. Y uno de ellos tomó la palabra y le dijo, mire profesor, ese es un tema pues, de pensamiento, eso es un tema complejo. Yo no sé definir la dignidad, pero lo que yo sí le puedo decir es que yo sé cuándo es violada. Esto hizo que el modelo metodológico del proyecto no pasara por la definición de dignidad, sino por pedirle a estas personas que se quejaban de esto, que dijeran, que pusieran ejemplos, ¿no? En los cuales ellos pudieran manifestar violaciones de dignidad y tal, y de esa manera se realizó el proyecto en cuanto a la metodología, así muy rápidamente dicho. Miren ustedes que este punto fundamental por una razón. Así muy rápido. La pregunta es esta. ¿Qué puede la organización de nuestro tiempo y la gestión garantizar este conjunto de valores modernos? Porque es un hecho. El sujeto moderno aspira a la libertad, aspira a la igualdad de derechos, aspira a la autonomía de la decisión, aspira a su dignidad, que sea respetada y aspira a una vida buena, digna. Muy así, uno puede decir, no se puede garantizar la libertad de una organización jerarquizada, porque ninguno de nosotros podría hacer libremente en la organización lo que le parece. Al fin y al cabo, la organización es una subordinada en donde hay quienes dan órdenes y hay quienes las cumplen, ¿no? Eso a mí me parece normal. De lo contrario, las organizaciones y la gerencia sería imposible, ¿no? Igualdad de derechos tampoco. Por más que la organización se aplane simbólicamente, por que desaparezcan como las dimensiones visibles de la desigualdad y de la jerarquía. Por ejemplo, eliminar cafeterías para directivos, para mandos medios, operarios, empleados, en fin, esas 3, 4 cafeterías que había, eso hubo que hacerlo, porque era muy odioso. ¿Muy odioso a qué? A una mirada igualitaria, es decir, los trabajadores allí se sentían desigualados. Así que las cafeterías pasaron a ser prácticamente una sola. Pero también la estructura de la organización se volvió más plana, no piramidal, rígida, sino mucho más plana.
Y empieza un proceso muy interesante de eufemismo, de modificaciones del lenguaje, porque el lenguaje es esencial a la especificidad humana en términos antropológicos. El ser humano es el animal que habla. El habla es, por lo tanto, un indicador fundamental de la diferencia entre la especie humana y las otras variedades primates que existen, como los orangutanes. Bueno, entonces, esto puede causar un poco de risa, pero el patrono desapareció del lenguaje porque se usaba en el código laboral hasta la reforma laboral del año 90, hace 31 años. El patrono desapareció. Hoy la palabra que lo sustituyó es empleador. Y se ha venido, y ha venido penetrando el lenguaje. El que utiliza hoy la palabra patrono está como en el siglo XIX. Hay que decir empleador. Pero es que el concepto, yo lo que quiero significar es que allí, ante el auge, ¿no?, de los valores de la igualdad de derechos y la igualdad social, el lenguaje en la organización tiene que modificarse para no seguir la impresión semántica pues, propia del lenguaje de que allí hay una dominación y un poder. Empleador es una empleador es un término mucho más amable. Es aquel que da empleo y por lo tanto debe ser agradecido. No es un dominador, no es el poder en la organización, sino alguien que da empleo. Y el trabajador ya no es un obrero. Él se cambió por colaborador. Es que el colaborador tiene una carga semántica completamente diferente. Y el jefe ya no se llama jefe, se llama líder. Ahí hay una, pues sigue siendo jefe, ¿no? Pero con unas funciones de liderazgo para lo cual pues a la gente se educa y tal, ¿no? Pero en el fondo, que yo sepa, el patrono no desapareció. El trabajador o obrero tampoco desapareció. El jefe tampoco, ¿no? Ni el salario, que se llama compensación. Pero así, yo sé que hay organizaciones norteamericanas en las que el lenguaje que se habla internamente, el que se debe usar entre todos, es colega. Yo conozco a esas organizaciones. Y entonces, cualquier obrero le puede decir al presidente de la compañía: hola, buenos días, colega. Imagínense el aplanamiento simbólico. Quizás por fuera de la organización el obrero no le pueda decir al presidente colega, ¿no? Pero dentro de la organización es un lenguaje organizacional y gerencial, porque obviamente el empleo de la palabra colega pues es mucho más amable, ¿no? Y es igualadora en la organización. El punto es entonces que lo que las organizaciones han tenido que adaptarse a la emergencia y efervescencia de estos valores modernos que pues han venido teniendo muchísima resistencia en las culturas pues machistas, en las culturas autoritarias, en las culturas paternalistas incluso. Y aquí en el Valle del Cauca, yo creo que en el Cauca puede ser también fuerte, digamos, existente. No solamente pues en el mundo industrial urbano, sino en el mundo industrial agrícola y en el campo, ¿no? Bueno, donde obviamente sobreviven formas, digamos, muy jerarquizadas de la relación de trabajo. Entonces la organización, y voy resumiendo, difícilmente, y lo mismo la gerencia, difícilmente pueden satisfacer la totalidad de ese
conjunto de valores modernos, está la cultura, que está allí. Porque, obvio, la organización no puede garantizar la libertad absoluta, ni siquiera relativa. La organización ni puede garantizar la autonomía, ni la igualdad. Tal vez dignidad y respeto, y hay organizaciones excelentes y gerentes, ¿no?, de excelencia también, que respetan la dignidad humana en la relación de trabajo. Pero obviamente eso, este es un punto muy interesante porque es que a pesar de que eso teóricamente es así, no obstante en la práctica se transgrede. Y esto nos lleva al psicoanálisis y la necesidad de utilizar algunas herramientas de las ciencias humanas para poder entender por qué. Dado que, si bien esto, desde el punto de vista del deber ser, puede ser censurable el tratamiento despótico, el tratamiento humillante, puede ser censurable y debe ser censurable en el campo del deber ser. No obstante, cuando sucede la transgresión, tenemos que tener, y la persona transgresora no se da cuenta, tenemos que pensar qué causación hay allí inconsciente. De ahí, pues, el concepto de conciencia. Y muy rápidamente lo que ocurre es que el yo de cada uno de nosotros, y existe un yo gerencial que no se reduce al nombre, sino que se va al cargo y a la dignidad de ese cargo. Y ese yo gerencial muchas veces utiliza el maltrato verbal, el maltrato gestual, dijéramos eso que se llama el menosprecio, que ocurre, por ejemplo, cuando uno subordina una persona de cargo inferior al presidente o al gerente, va a hablar con él acerca de algún problema y el gerente se pone a leer unos papeles y el otro habla, ¿no?, de su problema, y el gerente está oyendo pero no está escuchando, y entonces le dice: ¿ya acabaste? Sí, sí, señor gerente o el presidente. Ah, bueno, luego hablamos. Ese es un menosprecio de una violencia incalculable, genera malestar en la cultura organizacional, imagen negativa de la organización. Y bueno, sin más allá, estoy poniendo es simplemente un ejemplo muy frecuente, porque el yo de ese gerente, de manera inconsciente, se está afirmando, está, dijéramos, como midiendo su alcance frente al otro que le está conversando, de tal manera que en el menosprecio existe una distancia que se genera por la necesidad de afirmación de ese yo frente al otro. Miren, es que el yo no es una cosa. A uno le pueden abrir el cráneo y no aparece el yo. No es un órgano, el yo no es, el yo es psíquico y es lingüístico. Por lo tanto, su existencia es otra. Y esa existencia del yo lingüístico, aquí lo estoy pronunciando a usted, ante ustedes, yo. Ese es cuando el niño entra en el mundo del yo, por el lenguaje, aprende a decir yo, y ahí en adelante, toda la vida se le va tratando de afirmar ese yo. Por la positiva, haciéndose reconocer por sus obras, por, en fin, ¿no?, por la positiva, pero también haciéndose reconocer por su imposición. Y esto, pues, es pan de todos los días en el mundo. Ese yo, pues, es colectivo, ¿no?, nosotros. Y esto está planteando para ustedes la necesidad de hacer un análisis, quizás no lo hagan ustedes, pero sí entender que la organización está fragmentada en pronombres. Nosotros, los directivos, ellos, los operarios o los empleados, y allá abajo, simbólico, los trabajadores dicen nosotros.
¿no? Los trabajadores y ellos, los directivos, y señalan así por qué ese arriba puede no ser un segundo piso. Eso puede ser de un solo piso, pero ese así es un así simbólico, jerarquía. Entonces, voy a la segunda unidad. Gabriel me tendrá que decir, porque pues yo hablo y es difícil parar, me tendrá que decir cuál es nuestro límite de temporal por el Zoom, pero también el límite de aguante de ustedes. Bueno, vamos, ya hablamos del mundo moderno, de los valores modernos y lo que esto significó, dijéramos, como a la tranquilidad interior de la organización y sobre todo el campo del trabajo y la subordinación, porque eso estalló. Estalló en la medida en que los subordinados viven la subordinación como un malestar. No así en culturas precedentes en las cuales el subordinado esclavo siervo, como hablando de 22 siglos antes del mundo moderno, estaba en su condición, salvo pues que vinieran esclavos atrapados, ¿no? En la cacería de esclavos, pasaran a ser esclavos cuando habían sido libres, y eso sí plantean un problema. Ahora vamos al mundo postmoderno. Muy rápidamente, miren ustedes. Resulta que en nuestro tiempo, el sujeto, ya lo dije hace unos minutos, el sujeto ha cambiado la subjetividad humana. Esa subjetividad humana moderna, típica, tenía por dimensión privilegiada del tiempo el futuro. El pasado era visto como lo que ya se fue, como el atraso. El futuro era hacia donde había que ir, y hacia allá se proyectaba el ser humano. Y el presente estaba subordinado a la del porvenir. Se vivía el presente, pues obvio, había que vivirlo, pero siempre en función del porvenir. En el sujeto, y voy a hacer comparaciones, ¿no? Consideraciones comparativas. En el sujeto contemporáneo, llámenlo posmoderno, hipermoderno, yo prefiero decir contemporáneo, el predominio del futuro como dimensión privilegiada del tiempo ha desaparecido. Para decirlo un poco esquemáticamente, el futuro de los muchachos hoy es el fin de semana, a duras penas, porque la dimensión privilegiada es el presente. La vida hay que vivirla ya, en presente. Habría que ver si eso significa, estoy hablando y ustedes de pronto me quedan muy agradecidos porque digo que esta es una subjetividad típica como de los 40 años para abajo. Vivir la vida como un frenesí del instante. Sin metas de futuro, excepto pues las que no se trace a relativo corto plazo, pero es que el futuro de los hombres modernos típicos eran a décadas, ¿no? A años, hacer una vida, atesorar, porque eso pasaba por el atesoramiento, no es del pilfarro, ¿no? No la vida hoy, no la ganancia del trabajo, la utilidad mejor invertida en el presente, en el goce del hoy. El burgués típico de los siglos XIX y XX estaba futurizada. No sé de qué manera, y valdría la pena montar de pronto proyectos de investigación a ver si esto que se está diciendo teóricamente y que está documentado, pues incluso con el trabajo de campo, en estudios sociológicos, antropológicos sobre el sujeto de nuestro tiempo, si esto está perjudicando a la organización tradicional, de tal manera que tiene que hacer la organización tradicional y la gerencia entender
que estamos ante un sujeto humano, ante un ser humano contemporáneo diferente por su extrema presentización de la vida. Bueno, muy bien. Este es un sujeto, el contemporáneo, que no hace apego, es decir, que no se apega, precisamente por su modo de estar situado en el presente. Entonces, los apegos crean problemas. Ese mundo desapegado invade todos los ámbitos del mundo humano. El desapego tiene que ver con las relaciones sentimentales, por ejemplo. Las relaciones y los acuerdos de convivencia son a corto plazo y duran lo que pueden durar. Habrá duelos, eso es inevitable, ¿no? Pero el duelo hace parte del costo de la autonomía, de la independencia y de la libertad. Y sobre todo, que una relación apegada se va tornando rutinaria. En otros tiempos la rutina hacía parte, ¿no? El programa matrimonial, la resignación, qué sé yo, ¿no? Hoy eso no se da. Para eso hay que hacer un mapa cultural. Y José Joaquín Brunner, un tratadista de este tema chileno, tiene precisamente un libro que se llama Cartografías de la Modernidad. Hay que hacerle un mapa porque habrá culturas y núcleos culturales en los cuales aún se practica el apego. Es que esto del apego no solamente es un asunto cultural, es también psicológico, porque el apego da seguridad. En fin, seguridad al yo. Pero entonces los sujetos de nuestro tiempo son desapegados. En consecuencia son nómadas. Quieren vivir experiencias. La experiencia de la vida y la multiplicidad de experiencias van definiendo el goce de la vida. Entonces, entre más experiencias se tengan, la vida ha sido más intensa y más vivida. Esto hace que retener personas en las organizaciones se convierta en una dificultad. En los Estados Unidos, el nomadismo laboral es impresionante. Tienen que las organizaciones crear dispositivos de lealtad a la organización, porque apego, ¿no?, a la organización. Pero ahí hay un juego de tensión. Mientras la organización quiere mantener a sus buenos trabajadores y empleados, los quiere tener vinculados con una alta lealtad, y eso tiene que ver con el buen trato, tema que tiene que ver con las prácticas inhumanas, porque las prácticas inhumanas se dan donde hay maltrato, y el maltrato hoy generalmente es verbal, ya no puede ser físico, ¿no? Eso ya, bueno, puede serlo, pero es más bien psicológico y verbal. Bueno, en fin, dice Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, en un texto muy interesante sobre la ética de nuestro tiempo, que el ético de nuestro tiempo, por todo lo que acabo de decir, es un sujeto que no practica una ética sacrificial, es decir, que no está dispuesto a sacrificarse por mucho o a veces por nada. Esto en la relación sentimental, esto en la relación de amistad, que se vuelve coyuntural y muy interesada. Es amigo, no el de todos los tiempos, eso puede ser en algunas excepciones, pero es amigo el que hoy me es útil, el que me sirve para, es decir, una mirada muy utilitaria de la amistad, que no es apegada, que no crea vínculos duraderos, sino coyunturales. Y en el nomadismo, con más razón. Y en la experimentación, trabajar aquí hoy, trabajar allá, en fin, incluso en la experimentación sentimental. Dicho de otra manera, la ética de nuestro tiempo es una ética del gozo y no sacrificial.
Y finalmente, viven la subordinación estos sujetos de nuestro tiempo. Entonces vamos pensando y estas características del sujeto contemporáneo que se dan en nuestro país, hay que hacer pues una cartografía cultural, pero en los países de punta bueno, ese es el pan de todos los días, ¿no? Y las organizaciones tienen que adaptarse a la manera de ser de este sujeto de nuestro tiempo. Y por todo son consumistas, amor. Y esto porque no hay apego con las cosas. Las cosas, como dice Bauman, nacen con fecha de vencimiento. Pero con una fecha de vencimiento que está anotada pues en las cosas. Pero ninguna nevera hoy le dicen, se la venden haciendo esta nevera de barata. Pero no es necesario que le ponga el letrero, ¿no es cierto? Sino que porque todo el marketing está montado sobre la obsolescencia de lo de hoy y el privilegio de la novedad, de tal manera que yo tengo que comprar lo último. Eso, la gente vive de lo último. El último celular, así el que tenga le sirve, el computador, aun cuando aun cuando todavía le sirvan, pero hay que estar en lo último. Y esa ideología de lo último es la ideología fundamental del consumo. Y ahí está instalado el sujeto de nuestro tiempo, porque es un sujeto que casi no es crítico. Es decir, la función crítica en el sujeto de nuestro tiempo prácticamente ha desaparecido. Es un sujeto adaptado. Como dice Nanny Robert Dufour, el sujeto de nuestro tiempo, es decir, en nuestro tiempo finalizó el sujeto neurótico freudiano y el sujeto crítico kantiano. Porque el neurótico no es que sea un enfermo, ni aburridor, ni mucho menos, sino que es que no está conforme con el mundo. No está conforme. El sujeto de nuestro tiempo sí está muy, muy conforme. Es decir, el sujeto alma gemela del modelo económico y social actual. Alma gemela. Y eso lo hace ser un sujeto acrítico políticamente, socialmente, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, es un sujeto desutopizado. El sujeto de nuestro tiempo ya no se guía por utopías de futuro, pues porque es presentista. Y eso del fin de la utopía es del fin de la política. Porque la utopía había que lograrla mediante la política. Hoy eso ya no funciona tal cual funcionó. En esto pues hay que tener claro, por supuesto, consideraciones relativas, ¿no? A la cultura, a las culturas. Pero miren ustedes, y yo fui muy observador de los reclamos de los muchachos de la primera línea en Medellín, en Cali, etcétera. Nunca se plantearon una revolución. Eso no estuvo en su lenguaje, sino reivindicaciones inmediatas, presentistas. Estudiar, trabajar, básicamente, y comer. Eso no es malo ni bueno de regular, pero sí nos está indicando que ha habido, porque si estuviéramos en el siglo XIX, pues entonces ya esos muchachos o la gente indignada por lo que pasa, estaría militando políticamente. Hoy no. Churhan lo dice clarito en sus estudios en ese libro maravilloso que se llama En el enjambre. Los muchachos de nuestro tiempo viven como en una colmena, cada uno encerrado ensimismado, comunicándose por redes que funcionan perfectamente, se convocan, pero cae la nieve y vuelven a la colmena. Es decir, no son muchachos políticamente comprometidos con una ideología de futuro, con una utopía futura. Eso puede ser importante, esta subjetividad en esta puede ser importante para las organizaciones empresariales porque no tienen sujetos pensando políticamente en algo mejor.
están pensando desde el presente. ¿Sí? Esto ha influido en la cada vez más baja afiliación sindical, porque estos obreros jóvenes no les interesa tener una organización colectiva. Ellos negocian sus condiciones de trabajo por propia cuenta y quieren ser autónomos en eso y que nadie intervenga en eso. Ese es su mundo. Son individualistas en extremo, narcisistas, y bueno, rinden culto al cuerpo. Porque como dice Robert Redeker, el yo se fue hoy a vivir al cuerpo. El cuerpo es el que dice quién es uno. Por eso los cuerpos trabajados. Yo no voy a decirles aquí que debe hacer una organización para enfrentar eso. Lo que yo rápidamente quiero decirles a ustedes es que esto es un hecho cultural de nuestro tiempo. Malo, bueno o regular, eso ya será para quien quiera juzgar esto en términos de esos valores del bien y del mal. Pero es evidente que las organizaciones tienen hoy, digamos, sobre todo las que más dificultad enfrentan, y lo han dicho, ¿no?, algunas personas al frente de organizaciones convencionales industriales, porque en la economía naranja y en esas otras cosas, pues esto es el pan de todos los días. Pero en las organizaciones empresariales, industriales, con relativa jerarquización, hasta donde se puede poner en evidencia, porque hay que ocultarla, porque molesta. Yo sí pienso que esto crea dificultades, ¿no? Esta liquidez del vínculo, la deslealtad, la ética no sacrificial, el presentismo, el goce de la vida, en fin. Pero sí se presta mucho para esos trabajos por plataformas, ¿no?, donde no hay jefe, sino que uno hace lo que puede allí con autonomía. Y eso está, pues, digamos, en boga. No sé, Gabriel, de cuánto dispongo, porque se nos ha sido en esto de la interferencia del Zoom. ¿Me estás oyendo, Gabriel? Sí, doctor Fernando. Yo creo que contamos todavía por ahí con unos 40 minutos más, pero si quiere, usted termina la exposición que nos planteaba y pasamos como a una serie de preguntas como para enriquecer la charla, ¿no le parece? Sí, perfecto. Bueno, miren, entonces, es decir, me estás diciendo, Gabriel, que tenemos 40 minutos más para invertir en las imágenes, las preguntas, sí, o de señor. exposición. Sí. De exposición y luego unos minuticos para un intercambio de preguntas. Sí, perfecto. Yo voy a la tercera unidad. Yo creo que ya dije lo fundamental de estas dos unidades iniciales. Y bueno, el punto, el de las prácticas inhumanas que apareció en la agenda, mencionada por algunos de los profesores que querían que hiciéramos algunos comentarios sobre esto y sobre lo cual yo he venido trabajando. Y tengo pues algún texto escrito. Lo que quiero decir es que prácticas inhumanas no quiere decir que no sean humanas, porque el ser humano las ha practicado toda la vida en las violencias, ¿no? Las prácticas inhumanas son aquellas prácticas que transgreden la condición de humanidad y los derechos de esa humanidad. El concepto de humanidad fue muy difícil de construir. Es un concepto filosófico jurídico también y político, porque es un concepto incluyente. Todos los seres humanos pertenecemos a la misma humanidad. Eso en teoría. En la práctica no ocurre así. Y en las organizaciones, esa humanidad del subordinado y en general del trabajador, de todos los niveles, ¿no?, subordinado, porque el gerente puede ser subordinado de las
juntas directivas, de los accionistas. Así que la subordinación recorre pues todo el mundo humano. En las organizaciones la subordinación se expresa en la relación laboral. Pero es que en otras relaciones no laborales también se expresa la subordinación. La subordinación de los pueblos frente a pueblos poderosos económicamente. Los pueblos económicamente más poderosos subordinan y hacen arrodillar a veces a los pueblos menos poderosos, digamos así. La relación afectiva pasó y sigue estando con residuos de la subordinación. La relación amorosa se da en una relación de poder asimétrico. Esto lo estudia muy bien Jean Baudrillard en un texto que se llama La seducción, que fue muy mal leído en tiempos feministas de tal manera fuertes, ¿no? Ideológicos, que leyeron mal el punto de vista de Baudrillard. Es que el punto de vista de Baudrillard es este. El poder femenino está en la seducción. Frente a ese poder, los hombres son absolutamente frágiles. Lo somos. El poder masculino está en la producción. Eso no quiere decir que las mujeres no produzcan. Han producido toda la vida y a veces más que los hombres. Pero ahí no está el poder. El poder de la seducción es un poder oculto. Es un poder, yo diría, irracional. Pero funciona a las maravillas. Lo que quiero decir es que aún en ese campo de la relación de pareja, que puede ser pues ya hoy, dijéramos, múltiple en la elección, diverso, aún ahí se presentan esas dificultades del poder. En la casa, los padres ejercen frente a sus hijos un poder. Es innegable. Ya no es un poder de castigo físico, aun cuando se mantiene en ciertas culturas. Más bien es un poder que se expresa en el reconocimiento de la autoridad por parte de los hijos, pero también en el campo de las compensaciones y premios, ¿no? Ahí se da también un tejido de poder. El poder, por lo tanto, dice Chulhan, no es el problema. Ese está diseminado por toda la sociedad. El problema del poder es cuando se vuelve violento, porque el poder construye y organiza, dice Chulhan. Eso pues hay que mirarlo con... Chulhan es el coreano pues muy contemporáneo. Byung-Chul Han. Es un filósofo, pero es un pensador muy fecundo. Byung-Chul Han. Sus obras están pues al orden del día. Es la violencia, que es hermana del poder y que tiene vasos comunicantes absolutos con el uso del poder. Pero es que el poder se puede ejercer, por ejemplo, Teresa de Calcuta tiene un inmenso poder, pero es un poder diferente. Y no como mujer, sino su ejemplo. Ese ejemplo es de un inmenso poder simbólico. Bueno, en fin, estoy problematizando el concepto de poder y restringiendo el asunto a la violencia. ¿Por qué es la violencia el campo humano más enigmático en cuanto a la motivación de la violencia? Porque algunos piensan que la violencia humana viene de la animalidad y eso es absolutamente un error. Cuando uno dice que los nazis fueron animales, uno está calumniando a los animales. Jamás los animales hacen eso, nunca.
Y la violencia y la agresividad animal está acotada por la necesidad. Satisfecha la necesidad, cesa hasta que vuelva a sentirse la necesidad, sobre todo los animales predadores. Ese es como el ciclo, pero un ciclo instintivo. La violencia humana se debe, voy a ver si soy capaz de transmitir el alcance exacto de la palabra, aunque es difícil. No se debe a la animalidad, sino a su espiritualidad. Miren ustedes qué paradoja. Esa espiritualidad es lingüística. No estoy hablando de la espiritualidad en términos religiosos, ¿no? No a ese componente espiritual humano innegable que es el habla, el pensamiento que depende del habla, el mundo psíquico que incluye pues el yo y sus sentimientos y sus emociones, los valores que son culturales, no son naturales, no son de herencia natural. Esa espiritualidad y sobre todo, miren ustedes, los creencias y los imaginarios nacionalistas pueden ser. Esa espiritualidad humana es la que dispara la violencia animal y la convierte en otra cosa, porque ya no es la violencia humana una violencia instintiva. Eso se puede dar en la organización, ya no como violencia física, sino psicológica. Shulhan dice que en la sociedad del alto rendimiento, que ustedes saben quién es o qué es, la violencia se da a través de las metas y los indicadores inalcanzables. Y hoy por hoy, dice él con mucha finura, en el mundo de las organizaciones se ha venido, dijéramos, eliminando la expresión tú debes, tú estás obligado. Se ha sustituido por el tú puedes. Tienes capacidades, inténtalo. Ese tú puedes lleva a que uno se autoexija y en consecuencia ya la orden viene de mí mismo. Esto es de una finura psicológica, antropológica, utilizada por los asesores, ¿no? Porque el tú debes remite a un mundo de órdenes, mientras el tú puedes remite a un mundo en donde el trabajador es el que él mismo puede o no puede, y si no pudo, es un fracasado. Para él mismo, para la familia, porque no pudo. Entonces, los psicólogos de nuestro tiempo están concluyendo que el mundo de nuestras vidas, que se rige por los metas, los indicadores inalcanzables, es una fábrica de deprimido. Porque puede, y no pudo. Y no pudo porque no fue capaz. No porque las metas y los indicadores fueran inalcanzables. Porque esas metas y los indicadores los arrojas un computador. Ni siquiera, claro, al computador le meten toda la información y se despersonaliza la orden. Y los indicadores y las metas que el subordinado debe cumplir. Y que para cumplirlas, en la medida en que se ajustan anualmente hasta producir, digamos, el autoexprimirse del empleado al punto de que revienta. Revienta, pero hay cómo sustituirlo. Porque en el mercado de trabajo hay por cantidades personas jóvenes que se quieren dejar exprimir. Porque el modelo es así. Y voy finalmente a esto del planeta. Leyendo a un filósofo, a mi juicio, el más fructífero, importante del siglo XX, que se llamó Martin Heidegger,
Su obra es una catedral filosófica lingüística extraordinaria. Viene de Federico Nietzsche, ¿no? Viene de esa tradición, y es Heidegger, el filósofo inspirador incluso de Chul-han, el coreano que acabo de mencionar, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre Martin Heidegger. Heidegger ofreció su seminario más importante, según él mismo, en un seminario en la Universidad de Friburgo a finales del año 29 y comienzos del 30 del siglo XX. Y eso dio lugar a su más importante obra, junto con Ser y Tiempo, pero allí está, en ese seminario, lo fundamental del pensamiento heideggeriano. Y la pregunta es esta. Pues es un seminario de filosofía. Él dice, ¿qué es la filosofía? Le pregunta a los estudiantes de altísimo nivel. Y entonces dice, la filosofía es una cosa que hace el ser humano. Y uno podría decir, sí, claro, y ya, parar ahí. Pero es que él pregunta enseguida, bueno, la filosofía es una cosa que hace el ser humano, pero ¿qué es ese ser humano que hace filosofía? Y empieza. ¿Es la joya de la corona? ¿Es un camino extraviado? ¿O es la tormenta que arrasa el planeta? Esta es una pregunta fundamental de nuestro tiempo. Porque es que el ser humano, a diferencia de los animales, entabla una relación con su entorno ambiental muy diferente. Los animales entablan una relación de aprovechamiento de la naturaleza para comer, en fin, ¿no? Fundamentalmente para subsistir animalmente. Los seres humanos entablan con la naturaleza una relación absolutamente diferente. Subrayo la palabra relación. Una relación diferente. Es una relación de intervención sobre la naturaleza. Es una relación de extracción de su riqueza. Y es de todo lo que puede dar. Y es una relación de apropiación. Esta relación no es la de los animales. Es allí donde está el problema. Cuando Heidegger define al ser humano como la tormenta, es una hipótesis, ¿no? Él lanza frases. Una de esas es la que les estoy diciendo. Es la tormenta que arrasa el planeta. Y entonces, para ir cerrando, yo me pregunto, ¿cuáles son las profesiones actuales que le permiten al ser humano ser la tormenta que arrasa el planeta? ¿Puede no ser así? ¿Puede el ser humano parar esa tormenta? Bueno, hay reuniones, acaba de haber una en Glasgow. Se reúnen los presidentes, se reúne todo el mundo. Hay alertas sobre el quiebre que está ocurriendo en el planeta. En el calentamiento global hay pruebas evidentes de que esto está entrando en un momento de quiebre, respecto del cual quizás sea imposible ya revertir. Bueno, en fin, ¿qué medidas habría que tomar? La pregunta es esta: ¿por qué no se puede hacer mucho? ¿Qué pasa en la condición humana que es así? Es como si la destrucción fuera fascinante, y eso lo dicen psicoanalistas. Eso es horrible. Pero parece que el ser humano, desde hace 2,5 millones de años, empezó a despedazar esto, acabando especies. El cálculo lo digo porque la antropología y la genética, ¿no? Concluyen que la especie humana, no la sapiens que somos hoy, sino la especie humana,
empezó hace 4,5 millones de años. Una mutación ocurrida ahí. Junto con el sapien coexistieron 4 variedades humanas. Coexistieron. Neandertales, cromañones, el hombre Engaster, ahí me pierdo, y el sapiens. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los neandertales? Cuando el sapiens, bueno, la variedad sapiens que somos nosotros hoy, viene de hace 150.000 años aproximadamente, también como consecuencia de una mutación ocurrida en una mujer, en la mitocondria, en el ADN mitocondrial de una mujer, que los antropólogos llaman la Eva africana. A mucho honor, todos venimos del África, todos. Bueno, algo ocurrió allá, en fin, pero la desaparición de los neandertales coincide con la llegada de los sapiens al área donde están los neandertales. Digamos, si uno se coloca en Europa, como hacia España, ¿no? Francia, España, Portugal. Y la mayoría de los cráneos neandertales hallados, que se sabe que eran neandertales, pues por el ADN, en fin, las trazas genéticas, tienen el cráneo roto. La hipótesis es que los sapiens que somos acabaron con los neandertales. Los cromañones tuvieron otros caminos, en fin. Y la especie primate triunfante somos nosotros. Pero los sapiens llegaron a Australia y acabaron con Australia. Quemaban bosques, pues llevaban fuego. Acabaron con cantidad de especies animales. Crearon campos despoblados a través del fuego. Y yo creo que la historia de la especie humana se está viendo en estos momentos en la guerra de Ucrania. Y en los colmillos que se muestran los chinos con los otros, y estamos al borde de algo. Quizás no lleguemos allá. Quizás son solo mostración de colmillos, ¿no? En las fronteras. Pero la especie humana es maravillosa y macabra. Esta doble condición, porque la especie humana produce filosofía, produce arte. Es decir, cuando uno ve un concierto de violines o música popular, ¿cierto? Con pianos, y, bueno, como el jazz, y saxofones y cosas de estas, uno dice qué maravilla, ¿no? Uno no puede juzgar a la especie humana por todo lo malo, ¿no? Que también es imputable. Pero es que el siglo XX, que era el siglo de la civilización, que era el siglo de la razón, que fue recibido con fiestas, dado que empezaba el siglo del hombre, empezó con una guerra mundial terrible, la del 14. Hubo un entretiempo mientras se afilaban las puñales y empieza la Segunda Guerra Mundial y ocurre Auschwitz, ocurren los campos de exterminio. Y el mundo nazi es un mundo mental. El cuento de la raza pura y superior. Es un relato, además falso, porque esa raza aria no existe, no existió, es un imaginario. Por lo tanto, lo que hicieron los nazis no es animal, es espiritual. Como es espiritual, un concierto. Como es espiritual, una obra literaria. Es que es macabro y extraordinario el ser humano. Puede esperarse de él lo que sea. Es una tierra de nadie. Que se canaliza moralmente, con imaginarios positivos, pero que también se puede canalizar terriblemente con imaginarios de destrucción y muerte. Y de limpieza social. Racista, como ha sido.
Esto que estoy diciendo, para cerrar ahora sí, es que esto tiene que ver con el planeta. Y yo no sé hasta dónde se puede construir un seminario muy puntual que ligue la antropología y las ciencias humanas con esto de la destrucción del planeta, porque es que tiene que ver todo esto con la relación que los seres humanos instauran con el medio ambiente. Y no sé hasta dónde se pueda introducir en los currículos de esta profesión que, junto con la economía, los modelos económicos, junto con la ingeniería y toda la técnica, en fin, del trabajo, ¿no? Y la maximización, y la administración como el brazo derecho junto con la economía y sus modelos, ¿no? Junto con la ingeniería, la administración y la contabilidad de estas disciplinas, y el derecho no se escapa, porque es la disciplina que permite la apropiación jurídica del medio ambiente y el avasallamiento mediante la propiedad del medio ambiente. Son las causantes de la tormenta que barre el planeta. No sé hasta dónde los administradores deberían saber esto, que esa es la profesión que, junto con 2 o 3 más, están encargadas de ser la tormenta que barre el planeta. Y a mí me parece que, es decir, yo soy un fan de la educación y he visto seres humanos que con la educación cambian el chip, porque es que no hay otro camino que volver consciente. Es que no es educar, ¿no?, para que los estudiantes presenten lecciones, no, es introducir un problema, es analizar las causas de ese problema y hacer que ese análisis se incorpore allá a ver a qué pasa y que, bueno, qué pasa con los administradores. Y si comienzan los administradores, los economistas también, por supuesto, los ingenieros, a pensar seriamente que si estamos hablando de una tormenta que barre el planeta, uno tiene que situarse ahí con su profesión y ver cuál es su papel ahí. Si no es así, entonces se avanza a ciegas. Y lo que queda de ese avance a ciegas, a pesar de que el planeta se toma sus tiempos, ¿no?, y de que puede haber tendencias reversivas, ¿no?, ojalá. Pero todo indica que lo que está pasando es progresivo y a unos pasos más veloces de lo que se suponía, ¿no? Y lo que está pasando, pues no es cualquier cosa. Es el incendio de la casa. Esto es, por supuesto, preocupante. Pero es que la materia no tiene piedad. Y ella sabe hacer sus cosas. Y nosotros sabemos que sin haber seres humanos, o quién sabe si los hubo, otros planetas hicieron su ciclo, se apagaron. Y entonces ya se volvieron invivibles, ¿no? Y la atmósfera pues, no existe y se enfriaron. Y cierro con una frase de Peter Sloterdijk, que dice: los héroes de esta historia son el origen del planeta, su curso y los impulsos del planeta hasta su fin. Planeta donde alguna vez hubo seres humanos. Bueno, esto es lo que quería decirles. Creo que he utilizado los 40 minutos de la manera más breve y espero pues entrar en alguna conversación con ustedes. Muchas gracias. Doctor Fernando, hay aquí un par de preguntas
que nos hacen es que a la luz del planteamiento que usted ha hecho en relación con el fenómeno de la modernidad y un poco el devenir que ha tomado el ser humano como agente destructor de sí mismo y del planeta que habita, y un poco el papel que usted le atribuye a la administración en términos de la metáfora de la tormenta que arrasa. ¿Cuáles serían esos, digamos, nuevos modelos gerenciales que deberían surgir para que la tormenta arrase pero no destruya? Para que la tormenta construya, porque ese es como el rol o la responsabilidad de la universidad es esa, ¿no? Bueno, estoy entendiendo que está hablando Francisco Javier, ¿no? Bueno. A ver, yo pienso que decir cuál es el papel es muy difícil, porque este es un asunto planetario. Y no sé hasta dónde, por ejemplo, países como la China, como la India y lo mismo los Estados Unidos, que están como a la cabeza, ¿no?, de la tormenta, pero es por el desarrollo económico. Es que el desarrollo económico es la tormenta. Polucionando mares, en fin, acabando con el aire respirable. ¿Y cómo parar esto? Lentamente, poco a poco, lo que está pasando es tan urgente que necesitan medidas de choque. En fin, esto hace parte, por supuesto, del cambio energético. Hace parte de utilizar el sol antes de que se apoderen de él los empresarios y de la energía solar, ¿no? Así que uno todavía puede colocar en el techo de la casa unos paneles porque el sol todavía no es de nadie y nos ha convertido pues en una oportunidad de negocio. En síntesis, yo creo que es muy difícil. Yo no tengo una solución. Estoy es como identificando la lógica y la racionalidad que está detrás de la tormenta que arrasa el planeta. ¿Cómo pararla? Yo acabo de decir una cosa que es un poco desesperanzador. Parecería que la condición humana no da para eso. Dicho de otra manera, las barreras que se encuentran para tomar decisiones de choque, decisiones rápidas, decisiones contundentes de los países que están a la cabeza de la tormenta, no se ha logrado. Ese compromiso fuerte no se ha logrado. Y las voces de alarma no parecen ser suficientes para decir vamos a parar. Parar no es parar en minutos, ¿no? Es imposible. Entonces, quizás esa tormenta haga parte de la condición humana. Dije quizás, porque la condición humana no es tan ineluctable. La condición humana se puede, es decir, no es una cosa biológica, sino cultural y psicológica. Dice René Girard en un texto que también hace del currículo de la maestra, en un texto que llama La violencia y lo sagrado. Dice, la violencia, René Girard, la violencia jamás desaparecerá del mundo humano. Solo se la puede engañar. Porque la violencia busca caminos. Y este tema de la afirmación del yo, sobre todo el yo nacional, está hoy, a esta hora, en Ucrania. Y está en la China, en la isla, porque el viaje de esta señora
Pelosi, presidente de la Cámara norteamericana, a Taiwán. A Taiwán es sí. Ya me perdí. A la isla. Lo han considerado una provocación. A la provocación a qué? ¿Qué es lo que se ha herido con ese viaje? La dignidad china. ¿Ah? ¿Y qué es eso? Y empieza pues la dignidad nacional, la unidad de China, que debe incluir esa isla. Y en el fondo, algunos autores, no quiero citar pues más gente, consideran que ese es el pretexto visible, exhibible de una pulsión de muerte y destructividad propia de la condición humana que permanece agazapada en el inconsciente, pero que encuentra salida a través de la geopolítica y el discurso de la dignidad de los países y tal. Eso en Ucrania ha significado el arrasamiento de un país, independientemente de qué posición que uno tome en el binarismo de los buenos y los malos, ¿no? Que es, así pensamos, terrible. Los puros, los impuros, ¿no? Los herejes y los creyentes, en fin. Esas parejas son terribles en el mundo humano y no es posible pensar en que desaparezca esa pareja. El único concepto que la supera es el concepto de humanidad. Pero el concepto de humanidad todos los días se viola a nombre de los pronombres. Nosotros, los rusos, ellos, los ucranianos, nosotros, ellos, ¿no? Los pronombres jugando ahí. Nosotros y nuestra dignidad, nosotros los chinos. Y esta señora que vino a violar la dignidad china. Y así. Estos argumentos existen, son reales. El punto es que debajo de esa argumentación hay una lógica, que es la lógica inconsciente de la fascinación de la guerra y la destrucción. Y eso es un tema de alto turmeque psicoanalítico porque estoy hablando del inconsciente. Entonces, claro, el desarrollo, ¿no? Los indicadores del desarrollo. Estamos felices porque el crecimiento de Colombia anda por el 6.7, por ahí, ¿no? Casi 6.7, casi 7. Y entonces el país está muy bien. Pero el 40% de la gente come 2 veces. Pero hay desarrollo. Esa ideología del desarrollo está en todas partes. Miren ustedes, es muy difícil hablar de esto en una facultad de administración. Yo lo sé. Es muy difícil, o en una facultad de economía neoliberal y cosas de estas, ¿no? Es casi un imposible, porque el desarrollo es un axioma de la economía, es decir, una verdad indiscutible. Y un país a solas no lo puede hacer, cambiar el modelo, ¿no? Cambiar esa concepción, ese axioma que se muestra indiscutible, el crecimiento, en fin, y comienzan a aparecer en la administración axiomas, ¿no? Axiomas que se dan porque sí, por supuesto, ¿no? Y la ideología administrativa. Todo lo que estoy diciendo va en pro de unas organizaciones, digamos, que se toquen, y las hay. Organizaciones que digan, pero no como una imagen corporativa, somos ambientalistas y funcionan. Porque es que hoy se volvió ese discurso ambientalista parte de la marca, parte del reconocimiento social de la organización. No. Entonces, dejemos de dañar el agua. Entonces, en fin, ¿no es cierto? No pongamos filtros, pero es que los filtros son costosos. Y yo pongo un filtro y el vecino no lo pone. No tendrá que haber políticas estatales sobre esto y no habrá resistencia de las organizaciones que dicen que eso afecta
sus indicadores, el crecimiento y tal. ¿Qué gran acuerdo mundial tendría que haber por parte de los, ¿no?, solucionadores y arrasadores de que hacen parte de la tormenta? Qué gran acuerdo, pero efectivo. Es que a mí yo la pregunta que me hago es esta: miren, se reúnen cada rato. En Glasgow se acaban de reunir entre cócteles y toda cosa. ¿Qué salió de Glasgow? En medio de las alarmas. ¿Por qué esa dificultad? ¿Dónde está la dificultad? Es allí donde yo creo que para remover la dificultad hay que encontrar las causas. Y mi punto de vista es que las causas no son políticas ni económicas, son psíquicas. Es la condición humana. Y ahí la frase de Heidegger: ¿qué es el ser humano? ¿Será la tormenta, la joya de la corona? ¿No? ¿Será un camino equivocado? Dice. Pero también dice: una tormenta que arrasa el planeta. ¿Será eso? Me parece que eso es una definición de 1929, tan actual. Ese es como mi punto de vista. Me disculpan ustedes si no tengo la fórmula. Es que, ¿quién la tiene? Pero estoy dando unos caminos. Encontrar las razones psicológicas y antropológicas, incluso lingüísticas, porque se junta todo ahí, que hacen muy difícil. Iba a decir imposible, corrijo, muy difícil tomar decisiones de choque por parte de los países que están al frente de la tormenta. A ver, otra cosa. Pregunta el profesor Franklin Mosquera. Entre una de las características del hombre posmoderno se menciona el individualismo. ¿Será entonces correcto pensar en formas de organización cooperativa, mutualista, comunitarias o solidarias, entre otras, como prácticas para mitigar la crisis del mundo global? A ver, yo no creo que alcance a mitigar la crisis del mundo global. De pronto es una pretensión un poco desmedida de ese tipo de economía cooperativa, ¿no? Y tal. Es que miren, hay dos tipos de sociedades. Voy a colocarme un poco por encima: las sociedades sociocéntricas y las sociedades egocéntricas. El mundo moderno es una sociedad típica egocéntrica. Es decir, el mundo moderno está hecho para rendir culto al ego, a la individualidad, ¿no? Las sociedades sociocéntricas son las sociedades ancestrales, tradicionales, en las cuales el centro de la preocupación es la sociedad y el individuo está al servicio de la sociedad. Aquí es al revés. En la sociedad moderna es la sociedad la que está al servicio de la individualidad y del desarrollo del ego individual. Bueno, habría que cambiar ese modelo egocéntrico por el modelo sociocéntrico, pero es que existe ya, dijéramos, un camino andado y un campo construido para ese yo individualista, narcisista y egocéntrico. Y entonces uno se pregunta: ¿será que hay que volver a las sociedades ancestrales, sociocéntricas? Y yo veo que ese retorno es un retorno imposible. Esas sociedades todavía existen, pero bueno, creo que el mundo moderno no se puede proponer como meta volver allá. Porque de todas maneras este respeto por la individualidad es fascinante y hace parte. Es que el individualismo, como ismo, es una cosa, claro, y es de culto, ¿no? Al ego. Es una cosa, y otra cosa es la maravilla, que es que el ser humano se reconozca como un individuo libre, como un individuo autónomo que puede decidir su vida desde sí mismo. El problema es de valores, pero los valores tienen que venir en la educación. A mí me parece que hoy tenemos
voy a decirlo de esta manera con una cierta esperanza, tenemos una juventud ecológica, una juventud que ama de nuevo los bosques, ¿no? Y que se preocupa por los animales y por las especies en extinción. Hay organizaciones, ONGs, que están en eso, ¿no? Pero yo considero que todavía es un movimiento minoritario, ¿no? Los partidos verdes en el mundo están en crecimiento. Es decir, no todo está perdido, ni no todo es la tormenta. La tormenta es la racionalidad productiva instrumental que está al frente de la tormenta, esa racionalidad. Pero hay partidos importantes en el mundo, en Europa, en América Latina, en Colombia, el Partido Verde va en crecimiento. Y eso pues tiene por supuesto el gobierno actual, independientemente del programa, quiero decir, no la persona, sino el programa, tiene un componente medioambientalista fuerte, que tiene como eje la sustitución progresiva de las energías hacia las energías limpias, ¿no? El viento, la energía eólica. Yo sé que eso es muy difícil, pero ese es el horizonte. Y me parece que es un horizonte correcto en términos de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay personas que están pensando en eso. Y que eso que están pensando se está traduciendo políticamente, porque las decisiones tienen que ser políticas, ¿no? En relación con la explotación petrolera, que Colombia se convierta en un país que sustituya importaciones. Mire, eso, el modelo neoliberal terminó con ese tipo de sociedad proteccionista. Había que salir al mercado, ¿no? Y terminamos importando pues de todo, ¿no? Y ahora con esta crisis se vio la fragilidad del modelo, ¿no? Pero quiero decirles esto. Yo tengo pues ya unos años y con esos años una memoria. En 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo, liberal, no comunista, ni socialista, ni procastrista, ni madurista, se propuso implantar en Colombia el modelo de desarrollo de la CEPAL, que fue un modelo cepalino, se llamó, un modelo que incluía proteccionismo, sustitución de importaciones, producir aquí y importar pues lo que no tenemos. Y también se propuso la reforma agraria, democrática, liberal. Se aprobó la ley de reforma agraria, que tuvo, por supuesto, todas las barreras y las oposiciones imaginables, a pesar de haberse aprobado la ley y de haberse empezado a aplicar. Pues eso fracasó. El problema de la tierra sigue ahí, agravado, porque luego me dio el narcotráfico y el lavado de dólares y bueno, el lavado, ¿no? En la compra de tierras, y esto pues volvió a etapas incluso anteriores a la modernidad capitalista, ¿no? Esto que estoy diciendo es un poco lo que se quiere hoy con el programa de este presidente elegido recuperar, con unos agregados de inclusión de género. Es que en la década del 68 eso no estaba en la prioridad de la agenda. Y las medidas medioambientales, que tampoco en esa época de eso no se hablaba. Obvio, entonces el modelo de la CEPAL, ojalá ustedes, esa es una comisión latinoamericana para el desarrollo patrocinado, entre otras cosas, por el gobierno Kennedy. Porque pues en América Latina las tensiones sociales eran inmensas en ese momento, como hoy, pero se pretendía intervenir las sanciones con la reforma agraria y crear una ampliación del mercado interno.
en la medida en que entre más propietarios de tierra hubiese, más demanda habría y por lo tanto la industria nacional tendría un mercado, no afuera, sino aquí. Bueno, se impuso el otro modelo, el modelo exportador, el modelo neoliberal hacia los mercados. Nos quedamos sin maíz, sin lentejas, sin nada. Ahora, entonces hay que volver a producir eso que hace, ¿cuántos años? Del 1968 a hoy se decía que había que, claro, en esa época el modelo era el de la cefala, que es el modelo del programa del presidente actual. Y es un modelo interesante porque el axioma neoliberal se derrumbó. Todos los países están protegiendo su propia industria y buscando como autonomías económicas internas. Bueno, no sé, me he desviado un poco, pero yo no creo que estas economías solidarias y todas esas cosas, los partidos verdes que crecen y todo esto, son referentes. Y obvio, las alertas se están generando, ¿no? Este tipo de partidos y de movimientos. Pero yo creo que son minoritarios y en cierto modo incapaces e impotentes frente a la tormenta. Bueno, ¿qué más? No, maestro, ya muchas gracias, encantados con todo digamos, esta dinámica que se armó con usted, gracias a su sabiduría. Contar con estos minutos nos pone a reflexionar acá como profesores, nos deja unos retos inmensos para fortalecer el programa de administración y siempre pues, será para nosotros un placer escucharlo. Entonces, agradecerle en nombre del jefe del departamento, doctor Héctor Alejandro Sánchez, y en nombre de todos los profesores, y siempre recordándolo como mi maestro, y ya estaremos conversando para ya plantear la próxima conferencia con los estudiantes ya cuando ingresen a mediados de septiembre. Entonces estaremos en contacto, maestro. Muchas gracias.